Saludamos a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les pido una disculpa, el día de hoy el audio es un audio directo de la cámara. Tuvimos ahí algunas dificultades técnicas, pero sé que se está escuchando, aunque con un audio deficiente. Aún así les agradezco que estén dándose cita para poder estudiar la palabra de Dios con nosotros. El tema o la línea de temas, la serie que estamos abordando en Casas Reales es la serie de Eclesiología, la naturaleza de la iglesia. Así que en esta mañana vamos a continuar con este tema. Si me siguen me dicen amén. Ok. ¿Qué es la iglesia primeramente? Vimos hace 20 días atrás que la iglesia viene de un vocablo griego llamado eclesia, que significa asamblea, si lo recuerdan. Vamos a ver más adelante a profundidad y vamos a desglosar y a desmenuzar la palabra en el griego para entender esta palabra más a profundidad, porque no solamente es una asamblea, sino que tiene un significado más profundo la palabra eclesia. Pero en pocas palabras es el lugar donde los creyentes se reúnen. La iglesia no son cuatro paredes, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un sistema de gobierno, la iglesia son los santos reunidos para perseverar en la palabra, para exaltar el nombre de Cristo. Y a este cónclave de personas, a esta unión de personas, la Biblia le llama el cuerpo de Cristo. Apúntalo, porque es una frase que utilizamos mucho en el cristianismo. El cuerpo de Cristo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Y más adelante, mientras vayamos avanzando en nuestro estudio, vamos a ir viendo por qué se le llama el cuerpo de Cristo. La iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, ha sido llamada a reflejar el carácter de Dios. Di conmigo, he sido llamado a reflejar el carácter de Dios. También hemos sido llamados a proclamar su gloria y a proclamar el plan de salvación a las personas que nos rodean. ¿Por qué empiezo con esta introducción? Los que estamos aquí presentes, los que nos ven a través de internet. Porque muchas iglesias han cambiado la visión y la misión de la iglesia por cualquier otra cosa. La visión y la misión de cualquier iglesia. Primero, para entender un poco de qué es la visión y la misión. Por ejemplo, una empresa, Coca-Cola, la Corona, etcétera, etcétera, tienen una misión y tienen una visión. Por ejemplo, su visión puede ser que sus productos alcancen todo Ecatepec. Y su misión es exactamente eso. ¿Cómo le van a hacer ellos para alcanzar todo Ecatepec y que sus productos se vendan? La iglesia también tiene que tener una visión y una misión. Y esa visión y esa misión están muy claras en la palabra de Dios. Si ustedes quieren saber cuál es nuestra visión y nuestra misión como iglesia, ahí en nuestra página de internet lo publicamos ahí en la página de Facebook. Está en el primer apartado, la visión y la misión de la iglesia. Si quieres conocer la visión y la misión de esta iglesia, de amor y verdad. Porque cada iglesia tiene una misión específica para esa iglesia, pero la visión es una visión general y es la visión que nos da la palabra de Dios. Vuelvo a repetir lo que empezábamos a decir. Número uno es reflejar el carácter de Dios. Ese es el primer punto que toda iglesia debe de hacer, reflejar el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios, cantábamos hace un momento un canto al final de adoración. Él es santo, y no nada más es una vez santo, Él es 3 veces santo. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que reflejar como iglesia, ¿qué es? La santidad de Dios. Otro carácter de Dios otra característica de Dios es su justicia. La justicia de Dios es algo que nosotros tenemos que reflejar. Otro carácter de Dios es el amor. ¿Qué tenemos que reflejar entonces? Nos hemos dado cuenta, amados santos de Dios, cuando nos invitan a predicar, cuando nos han invitado, que ahorita ya a la forma en la que la predicamos, ya muchas iglesias ya no nos invitan a predicar, tristemente. Tristemente ya muchas veces no nos invitan a predicar, porque a veces los hermanos dicen, confrontas mucho a la iglesia, pero realmente es lo que tenemos que hacer como predicadores, presentar la palabra de verdad sin diluir. Y cuando nosotros vamos con los hermanos y nos dicen, hermano, nos gustaría que predicara acerca de Dios, y nosotros le preguntamos, ¿qué quieres que prediquemos acerca de Dios? Y él dice, no sé, de su amor para con la iglesia. Y nosotros le decimos, mira, cuando nosotros hablamos del carácter de Dios, tenemos que advertir que la gran mayoría de las personas de tu iglesia, si no es que casi todas las personas de tu iglesia, van a terminar yéndose de tu iglesia. Y me dice, o nos dicen los pastores, ¿por qué? Porque
tristemente no se ha enseñado en la iglesia verdaderamente lo que es el carácter de Dios. Se ha reducido a Dios a solamente una característica: amor. Y se cree que todo el carácter de Dios es simplemente amor. Pero cuando nosotros comenzamos a enseñar la totalidad del carácter de Dios, por ejemplo, decíamos la justicia de Dios, cuando nosotros enseñamos que una de las características del carácter de Dios es que, como dice Romanos, Él está airado en contra del pecado, que Él está airado en contra de la pecaminosidad del hombre, amados santos de Dios, y que esta ira santa de Dios en contra del pecado provoca, número uno, justicia, y número dos, disciplina. Muchas personas, al saber esto y al entender que Dios es un Dios que está airado en contra del pecado, no les va a gustar. No les va a gustar porque la gran mayoría de personas en las iglesias están viviendo una vida tibia, una vida un pie en las cosas de Dios y una vida un pie en las cosas del mundo. Por lo tanto, cuando les decimos Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que está celoso de su santidad, que está airado en contra del pecado, la gente va a decir: no, a mí no me digas de eso. A mí nada más dime que Dios me quiere bendecir, a mí nada más dime que Dios me quiere sanar, a mí nada más dime que Dios me quiere dar la casa, el coche de mis sueños, lo demás no me interesa. Cuando los confrontamos con la verdad del carácter de Dios, las personas dicen: ya no me alcanza a gustar lo que me estás diciendo, ya no me gusta que me digas que Dios está airado en contra de mi pecado. Mira, a mí me gusta, ¿verdad? Irme de parranda los fines de semana. Yo tengo por ahí, ¿verdad? Un amorío secreto, ¿verdad? Por allá en Tasqueña me gusta irme con las chicas, ¿verdad? A bailar al Gran Forum, etcétera, etcétera. Sí me gusta la iglesia, me gusta cantar, me gusta aplaudir, me gusta la palabra, pero eso de que ya Dios está airado en contra de esas cosas ya no me agrada. Bueno, pues no podemos diluir ese mensaje. La Biblia nos dice que el carácter de Dios es tanto de justicia como de amor. Y yo no puedo predicar solamente de amor, porque la justicia y la disciplina también es parte de ese amor. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Entonces vemos con esta sola entrada que muchas iglesias no están predicando el mensaje total de la palabra de Dios. Por lo tanto, como nos dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 5, ya muchos lo conocen de memoria, si no deberíamos aprendérnoslo de memoria. Dice que habría personas que enseñarían otro evangelio, un evangelio diferente. Hoy estamos viendo, amados santos de Dios, que muchas iglesias están predicando otro evangelio. No es el evangelio de la palabra de Dios. Por lo tanto, concluimos que muchas iglesias son iglesias falsas. Así prediquen mucho amor. Decía Charles Spurgeon: así hagan llover milagros todos los días. Si yo reduzco el mensaje del evangelio, ¿cómo termina Apocalipsis? Versículo 22. Si tú le quitas a las palabras de este libro, eres culpable, ¿verdad? Y está sobre de ti todas las maldiciones, todo lo que hay, ¿verdad? En la palabra de verdad, en lo que hay en la palabra de Dios. Por lo tanto, muchas iglesias caen bajo la condenación de Apocalipsis 22 porque están reduciendo el mensaje. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de amor, muchas personas vienen. Cuando yo hablo de sanidades, cuando yo hablo de milagros, muchas personas vienen. Las personas vienen como cuando estaba Jesús, ¿verdad? Dice que multitudes le seguían, grandes multitudes. ¿Qué pasó cuando alimentó a los 5,000? ¿Lo recuerdan? Con los panes y con los peces. Dice que él hizo el milagro, y no solamente esas 5,000 personas o 5,000 hombres, sino que ellos venían con sus mujeres, venían con sus hijos, ¿verdad? Hablábamos de cerca de 30 a 50,000 personas. Y cuando Jesús los alimenta, ¿verdad? Dice que grandes multitudes le seguían. Él voltea y les dice: a ver, ustedes quieren ser mis discípulos, pues esto conlleva ser mi discípulo. Y les comienza a decir: tienen que cargar su cruz, tienen que no amar más a sus padres, no amar más a sus hijos, etcétera, etcétera. Cuando a la gente se le comenzó a confrontar con el evangelio, la gente comenzó a apartarse y apartarse y apartarse, porque la gente solamente quiere lo bueno de Dios. Que todo es bueno, por supuesto, pero a la vista de la humanidad, la gente solamente quiere los milagros, las señales, pero no quiere, amados santos de Dios, entender la justicia de Dios, la ira de Dios, amados santos de Dios, el carácter total de Dios, que para una persona que está en el camino de Dios no va a ser gravoso, ni tampoco le va a lastimar, ni tampoco le va a herir, amados santos de Dios, sino que todo esto está en contra de la persona que no va en el andar con Dios. Ya entendiendo esto, nos damos cuenta entonces, amados santos de Dios, la cantidad de iglesias falsas que se han levantado. Número 2, proclamar la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Todo lo que Él representa.
Cuando hablamos de Dios, es algo que no podemos encerrar en una frase. Algunos les decimos, ¿qué es Dios? Bueno, Dios es todo. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Dios es precioso. No hay maneras de poder decir quién es Dios. Por eso Moisés, cuando le dice a Jehová, ¿cómo le voy a decir al faraón quién me envió? Él le dice, yo soy el que soy. Porque no hay palabras para encerrar verdaderamente en la conciencia humana quién es Dios. Él es todo, Él es supremo, Él es grande. Y eso es lo que la iglesia tiene que reflejar, la gloria de Dios. ¿Me siguen? Y número 3, debe de enseñar el plan de salvación. Así como cuando comenzamos a enseñar en este discipulado lo que es el pecado, la gravedad del pecado, cómo podemos llegar a ser salvos, lo que es la fe, amados santos de Dios, de una manera sistemática, de una manera metódica, un estudio concienzudo de la Biblia, amados santos de Dios. A eso hemos sido enviados y llamados. No me quiero detener tanto en este punto porque lo vamos a ver un poco más adelante. Así que el propósito número 1 de la iglesia, por sobre todas las cosas, es, di conmigo, glorificar a Dios. Glorificar a Dios. ¿Y qué es glorificar a Dios? Alabar sus atributos. Alabar sus atributos. Cuando cantamos, cuando adoramos, ¿qué estamos haciendo? Alabar sus atributos. Cuando vivimos una vida apartada, estamos alabando sus atributos, ¿verdad? La evangelización, el discipulado, la predicación, todo lo que hace una iglesia, verdaderamente eso es lo que hace, alabar los atributos de Dios. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 1. Todo el capítulo 1, ¿verdad? No vamos a leerlo ahorita todo porque es muy grande, lo puedes leer en tu hogar como tarea. Efesios capítulo 1 habla acerca de la gloria de Dios y de cómo la iglesia alaba la gloria de Dios. Entonces, para resumir, la iglesia tiene cosas específicas que tiene que hacer. Algunos dicen, bueno, yo pensaba que la iglesia solamente era un lugar a donde yo iba, me persinaba, salía y seguía con mi vida. No, la iglesia tiene una visión y una misión. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Vamos a ver las funciones básicas de la iglesia. Las funciones básicas de la iglesia. Los que nos ven por internet, los que están aquí presentes, la iglesia tiene funciones. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Hoy parece que la iglesia, su única función es hacer grandes templos. Parece que la función de la iglesia solamente se reduce a tener un gran grupo de alabanza, ¿verdad? Parece que la función de la iglesia solamente se limita a hacer ciertos eventos, pero la iglesia tiene muchas más funciones dentro, no solamente de la iglesia, sino de la comunidad que nos rodea, porque la iglesia debe impactar la comunidad que le rodea, amados santos de Dios. La iglesia no nada más es un edificio que está ahí, la iglesia somos nosotros y debemos de impactar la sociedad. La sociedad, la gente de esta comunidad debe de darse cuenta que la iglesia está haciendo algo más que ruido los domingos. Porque tú vas con la gente y dices, ¿has escuchado la iglesia de la esquina? Ay, sí, hacen mucho ruido. Ay, sí, son bien gritones. Ay, sí, hacen esto y lo otro. Y piensa la sociedad que solamente eso es lo que hace la iglesia. La iglesia es más que eso. La iglesia debe de impactar la sociedad. ¿Qué pasaba con Roma? Cuando Pablo envió la carta, dice, escucho que se está hablando bien de la iglesia de Roma. Roma está, ¿verdad?, haciendo mucho ruido acerca de la iglesia porque la iglesia estaba viviendo conforme la rectitud de la palabra de Dios. Por lo tanto, Casas Reales, esta iglesia que se está levantando, esta iglesia naciente, debe de ser conocida en la comunidad, no por hacer ruido, no por hacer mitote, etcétera, etcétera, sino porque está reflejando ¿qué? La gloria de Dios. La sociedad debe de estar viendo que yo estoy reflejando el amor de Dios. Estoy reflejando la justicia de Dios. Estoy reflejando las características de Dios. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Amén. La gente allá afuera, por supuesto, mucha no va a estar conforme con que una iglesia nueva se levante, pero sí mucha gente va a decir que bueno que se levantó una iglesia. ¿Por qué? Les voy a platicar un poco de nuestro testimonio. Nosotros por más de 30 años hemos trabajado en las calles con niños en situación de calle. Yendo a las calles con payasitos, yendo a las calles con comida caliente, yendo a las calles a llevar ropa, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos, ¿verdad?, a esos lugares, por ejemplo, allá en Chimalhuacán, en el tiradero del bordo de Xochaca, todo lo que está allá en Nezahualcóyotl, es a donde se va el pastor Oscar, mi papá por más de 30 años lo ha hecho. Se llega allá y la gente dice, mira, ahí viene el pastor.
ahí viene la iglesia, vienen a traer comida, vienen a traer alimento, vienen a traer la palabra de Dios. La gente sabe e identifica qué es lo que hace la iglesia, porque la iglesia está reflejando ¿qué cosa? El amor de Dios, la gloria de Dios, el carácter de Dios. Por supuesto, no podemos encerrar todo el mensaje solamente en dar, porque entonces limitaría lo que es el consejo de Dios, ¿verdad? La iglesia también tiene que hacer lo que vamos a ver en estos puntos más adelante. Y el primero es lo que vimos hace 20 días, la adoración. Digo conmigo, la adoración. Como repaso nada más, Hechos 2:47, porque esto ya lo vimos. Hechos capítulo 2:47. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos 2:47. Se vale compartir su Biblia, se vale usar su smartphone para las Biblias. Adelante, hermanito. Se vale usar su smartphone para la Biblia, para que se les haga más cómodo, no se preocupen. Hechos, 2:47, exactamente. Y si es posible, póngale ahí un apartadito. Si tienen estos hilitos en su Biblia, con eso apártenlo, porque vamos a estar viendo algunos pasajes ahí en Hechos, y específicamente en el capítulo 2. ¿Ok? Amén. ¿La mayoría lo tenemos? Hechos 2:47 dice de esta manera, todos conmigo, alabando a Dios y teniendo favor ¿con quién? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La alabanza, amados santos de Dios, es algo importante dentro de la iglesia. Es algo a lo que nosotros tenemos que invertirle tiempo, invertirle dedicación, en que la palabra que cantamos, en que lo que nosotros entonamos tenga y refleje las características del amor, del carácter, de la justicia de Dios. Por lo tanto, es de los primeros puntos que nosotros tenemos que hacer como iglesia, la adoración. Lo vimos hace 20 días. El segundo punto en el cual nos vamos a centrar ahorita un poquito más es la evangelización. La evangelización. No vayan a perder Hechos, ¿ya lo apartaron? Ok, ahora vamos a Mateo. Está hacia atrás. Mateo capítulo 28. Y cabe aclarar que ninguno de estos puntos es más ni menos. Todo es importante. Mateo 28, 16 al 20. Todo es importante. 28, 16 al 20. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20, cuando lo tengan me dicen amén. Ok, dice de esta manera. Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Vieron cómo empezaron? ¿Le qué? Introdujeron todo lo que iban a hacer primero con adoración, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, escucha, es un mandato: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es evangelizar? Es llevar fuera de nuestra comunidad el evangelio, la palabra de Dios. Cuando nació este discipulado hace ya casi 9 meses, nosotros, amados santos de Dios, estábamos gozosos de que la palabra de Dios pudiera extenderse ahora a áreas de Ecatepec. Tenemos el sueño todavía latente, primeramente Dios, yo creo para el año que viene o a finales de este año, poder ir al área de Tizayuca y Zumpango con un nuevo grupo discipular, porque una de las funciones de la iglesia es evangelizar. Ahora, ¿quién lo hace? ¿Solamente el pastor? Todos nosotros. Cuando tú llevas la palabra con tu familia, cuando vas al pueblo, ¿verdad? No sé si sea de algún pueblito. Mi mamá viene de Michoacán, mi papá viene de Oaxaca. Gracias a Dios, el evangelio ya llegó también a Michoacán y a Oaxaca.
La familia de mi papá por allá ya se está convirtiendo gracias a la evangelización y gracias al internet, que cuando nosotros emitimos nos están viendo, y que algunos de los que van, ¿verdad?, a las iglesias allá, mis tíos, mis primos les dicen, ¿verdad?, vean allá en internet, ahí está mi hermano, ahí está mi tío predicando, porque tenemos que evangelizar. Es una de las funciones de la iglesia. No puede ser una iglesia si no evangeliza. Número 3, la predicación. Algunos dirán, bueno, pues esto es algo obvio, ¿no? A la iglesia voy a que me prediquen, a que me enseñen. Pero vamos a ver los errores tan grandes que está viviendo la iglesia hoy en día. En Hechos, si no lo perdieron, vamos a Hechos otra vez, capítulo 2. Y yo le pido a Dios con todo mi corazón que en esta tarde pueda el Espíritu Santo iluminarnos para comprender lo que vamos a estar desglosando con lupa en esta tarde, noche. Hechos capítulo 2, 40 al 42. Y con todo mi corazón síganme con mucho cuidado lo que vamos a estar leyendo. Antes de que continuemos, algo de lo que me he dado cuenta es que cuando nosotros venimos con la palabra de Dios a predicarla, nos hemos dado cuenta de que mucha gente no conoce verdaderamente la palabra de verdad. Conoce a grandes rasgos la Biblia, pero no conoce la Biblia como debería de conocerla. No tiene un estudio serio de la Biblia. Por lo tanto, cuando nosotros enseñamos que no es de nosotros, sino es la palabra de Dios, muchas veces choca nuestro entendimiento con lo que se está exponiendo. Así que en esta tarde yo le pido a Dios y a su Espíritu con todo mi corazón que pueda ablandar nuestros corazones para comprender lo que Hechos nos va a decir en estos instantes. Versículo 40 al 42, cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Si quieres ahí en tu Biblia, al ladito, ponle al lado de exhortaba, ponle con una flechita predicación, así de esta manera, predicación o predicaba, a eso se refiere. Y con otras muchas palabras testificaba y les predicaba, les exhortaba. ¿Me siguen hasta ahí? Me dicen amén. Diciendo, ¿qué cosa? Sed llenos de bendiciones, así dice. Recibe tu milagro, así dice. Recibe liberación, etcétera, etcétera, así dice. ¿Qué era el mensaje que se daba primeramente antes que cualquier cosa? Sed salvos de esta perversa generación. El mensaje número 1 que la iglesia debe de proclamar es el mensaje de salvación. Todo lo demás, dice la palabra de Dios, va a venir por añadidura. ¿Cuántos creen que Dios sabe todo? Es una de sus características. En esta noche yo creo que todos venimos con una necesidad. Todos, sin importar que cuál sea la necesidad. Lo glorioso y lo precioso de Dios es que Él conoce nuestra necesidad. Si Él sabe todas las cosas, Él conoce nuestra necesidad. Pero, amados santos de Dios, yo como predicador no puedo venir a hablarles solamente de sus necesidades, porque la necesidad primordial es que ustedes entiendan que necesitamos ser salvos. Este es el mensaje número 1 que tiene que hacer la iglesia. Si tú vas a una iglesia, si tú ves por la televisión, etcétera, etcétera, no se habla del mensaje de salvación. Tú pon la tele en el canal 9 por ahí de las 12 de la noche, o en el canal 2, o en casi todos los canales, porque ya se extendió. Una iglesia herética que se llama Pare de Sufrir, ¿verdad? Te enseña un montón de cosas, todo menos la salvación. Te enseña, ¿verdad?, acerca de cosas, de vasos ungidos, de mantos ungidos, de monedas ungidas, ¿verdad? Te enseña que todo eso te puede ayudar, pero dice la palabra de Dios, la misma Biblia que ellos cargan, pero que la usan para su beneficio, porque se ha demostrado que es una de las iglesias más multimillonarias de Brasil y de toda Latinoamérica, amados santos de Dios, que no se ha podido corroborar su enriquecimiento de una manera de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta escuchar un mensaje de puro bueno, de pura bendición, de todo bonito, porque cuando tú vas a sus iglesias, lo primero de lo que te hablan es, ¿tú quieres tu milagro? Sí, pero cáele con una lanita. Como lo hace esta iglesia, como lo hacen muchas iglesias, ¿verdad?, que tienen tinte de herejía todo lo que predican, porque no predican el mensaje de salvación. Es duro lo que estoy diciendo, yo lo sé, los que nos ven por internet,
Porque hay muchas personas que nos ven por internet que asisten a estas iglesias. Pero si tú has identificado que la iglesia predica todo menos el mensaje de salvación, no es una iglesia de Dios. La iglesia de Cristo va a predicar primeramente, le va a interesar primeramente, va a estar apasionada primeramente porque las vidas sean salvas. Salvación. Di conmigo, salvación. Eso es lo primero que debe de estar en mi mente. Que mis hijos sean salvos, que mi familia sea salva. Todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Qué necesitas? ¿Un coche? Dios sabe que lo necesitas. Si lo anhelas y no lo necesitas, es otra cosa. Pero si lo necesitas, Dios sabe que lo necesitas. No tienes una casa, Dios sabe que la necesitas. No tienes, ¿verdad? Una cama, una estufa, lo que sea, Dios sabe que lo necesitas. Y dice su palabra que si buscas su reino y su justicia, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Yo como pastor, como predicador, tengo que enseñarle a la iglesia primeramente a buscar a Dios, no lo que Dios me puede dar. Mucha gente viene buscando lo que Dios le puede dar. Por eso las iglesias se abarrotan de falsos cristianos. La iglesia Para de Sufrir se abarrota de falsos cristianos. La iglesia apostólica romana se abarrota de falsos católicos. La iglesia cristiana, me duele decirlo, se abarrota de falsos cristianos porque vienen buscando solamente bendiciones materiales, solamente necesidades, pero no vienen buscando verdaderamente lo que Dios nos ofrece, la salvación. ¿Y qué prefiero? ¿Ser salvo después de la muerte o tener todo en esta vida? Dice la palabra de Dios, aquel que hace todo en esta vida se olvida de que pronto estamos a morir, de que la vida es como la niebla. Hoy estamos y mañana ya no. Hoy me pueden ver aquí, ¿verdad? Sentadito, predicándoles, y mañana que les llegue la noticia, Isaí acaba de partir con el Señor. Y así de impactante es la vida. Las noticias llegan en un momento y dicen que las malas noticias todavía más rápido. Pero ciertamente nadie tiene la vida comprada. Por eso tenemos que buscar lo que verdaderamente importa, lo eterno, la salvación. Todo lo demás no importa, por supuesto. Dios sabe que lo necesitas, lo vuelvo a repetir y hago hincapié en esto. Dios sabe que lo necesitas y Dios te lo va a entregar, amados santos de Dios, primeramente si buscamos su reino, su justicia, lo que es Él. ¿Me siguen? Me dicen amén. Amén. La predicación entonces es necesaria. Vamos en el versículo 40, vamos al versículo 41 de Hechos 2. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. No es el tema ahorita, pero el segundo paso, después de haber recibido la palabra de Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Viene ahora un paso precioso que es el bautismo. Pero hermano, yo me bauticé de chiquito. ¿Cómo fue? Pues me rociaron agua en la cabecita, ¿verdad? Mira, no importa que te hayas bautizado de bebé, ahora la Biblia nos invita a ser bautizados una vez más. ¿Cómo? ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? Y lo precioso de este acto, amados santos de Dios. Pero es el segundo paso después de haber recibido su palabra. Dice más adelante, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué precioso, amados santos de Dios. En ese momento vi 3,000 personas llegando a la congregación. Versículo 42 dice, y perseveraban. Digo conmigo, perseveraban. ¿Qué es perseverar? Seguir, permanecer, continuar, etcétera, etcétera. Ellos continuaban ¿en qué? Amados santos de Dios, la iglesia hoy en día persevera en todo menos en la doctrina. Nadie hoy en día conoce la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Toda la enseñanza de la palabra de Dios. Si en esta hora, ¿verdad? Aquellos que llevamos 20, 30 años de ser cristianos, si en esta hora hubiera un examen o en esta hora estuviera, ¿verdad?, lleno de testigos de Jehová, ¿quién de nosotros pudiera testificar con la palabra de Dios que Dios son 3 personalidades, amados santos de Dios, en un solo Dios? Si hubiera, ¿verdad?, aquí un montón de mormones, ¿cómo pudiéramos enseñarles? Porque ellos creen que somos dioses, amados santos de Dios, que no somos dioses. Si hubiera un montón de masones aquí, ¿cómo pudiéramos enseñarle con la palabra de Dios que no puedo ser cristiano y masón al mismo tiempo? Con la escritura, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no con lo que yo imagino, con este libro. La gente hoy en día no conoce entonces ¿qué? La doctrina. Hay veces que
en el catolicismo no conocemos ni siquiera la doctrina del catolicismo. Y como cristianos tenemos que conocer la doctrina del catolicismo y conocer la palabra de Dios. Poco a poco vamos a estar siendo iluminados, porque es la palabra de Dios y la iluminación de la palabra de Dios los que nos va a traer cada día más y más al conocimiento verdadero de quién es Dios. No lo que mi iglesia me ha enseñado por los años, lo que las reglas de fe dice la iglesia, lo que el pastor dice, lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia. Es que en mi iglesia me enseñaron que esto, hermano, y yo no concuerdo. Mira, te lo enseñaron en tu iglesia. ¿Fuiste a la Biblia? ¿Estudiaste la escritura sistemáticamente? ¿Cómo sabes que lo que sabes no está equivocado? Mi papá siempre les dice, ¿verdad? Hay que aprender a aprender y a desaprender. Porque puede ser que a tus 80 años todo lo que aprendiste esté mal. ¿Quién te asegura que todo lo que sabes está mal o está bien? Este libro, que tiene verdades absolutas. Este libro no tiene verdades relativas. Todo lo que dice este libro es comprobable, amados santos de Dios. Por lo tanto, este libro, amados santos de Dios, es nuestra regla para poder predicar. Vamos hasta ahí bien. Dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Lo que es la santificación, lo que es la regeneración, lo que es el nuevo nacimiento, la salvación, la glorificación. Tantos temas que como cristianos muchas veces no entendemos, no manejamos. Y si tú dices en esta hora no lo sé, no te preocupes. Para eso estamos estudiando la Biblia, para que poco a poco vayamos entendiendo todos los misterios que hay en la palabra de Dios. Después dice que perseveraban en qué otra cosa. Número 1, en la palabra. Número 2, en la comunión unos con otros. Ve las iglesias como están ahorita y son puro pleito en las iglesias. Tristemente salen deschongados de las iglesias, malmiraciones en las iglesias, que en la misma iglesia, ve de la iglesia de donde saliste, ¿verdad? O a la iglesia donde vayas, que el hermano tal ya se casó con la hermana tal, le bajó la esposa, le bajó el esposo, que ya fulanito se peleó con tal porque le vendió tal cosa, le vendió Fuller y no le pagó, le vendió Herbalife y no ha ido a pagarle a la hermana, y tantas cosas que podemos ver en la iglesia. Y no les miento, es la realidad en la iglesia. Hoy hay malmiraciones. La hermana ve a la otra y que porque se peina de una manera, que porque se viste de otra manera, que porque si se pinta, que porque si no se pinta, que porque si se pone una camisa blanca, que si porque hoy se la puso roja. Toda la iglesia, amados santos de Dios, hoy en día está viviendo en divisiones, en disensiones. ¿Ustedes creen que vamos a causar un impacto en la sociedad siendo peores que la sociedad? ¿Creen que la iglesia, la gente de allá afuera va a decir, yo quiero conocer a Dios? Si yo como cristiano estoy peleándome con mi esposa todos los días, peleándome con mi esposa todos los días, golpeando a mis hijos como desconocido, tengo un amante, tengo etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que la gente va a desear venir a Dios con nuestro testimonio? La iglesia hoy está manchando y pisoteando la imagen de Cristo. Hoy a la gente le dices allá afuera, oye, te invito a la iglesia. No, ahí hay puros rateros. ¿Cómo que puros rateros? Sí, el primero es el que está ahí adelante predicando. Puro sacadero de dinero. No, yo no voy a la iglesia. Ven a la iglesia, no, para ser como fulanito de tal, no, estás mal, mejor me quedo con mi iglesia. No, mira, es que necesitas venir a Dios. No, ¿sabes qué? A mí déjame como estoy. ¿Por qué? Porque la iglesia no es la iglesia de Cristo. Se ha vuelto la iglesia del pastor, se ha vuelto la iglesia de la denominación, pero no la iglesia de Cristo, amados santos de Dios. La iglesia debe reflejar una vez más el carácter de Cristo. Perseverar en la comunión unos con otros. ¡Qué precioso! Yo sé que aquí la mayoría es familia. Ya gracias a Dios se han añadido personas que seguimos siendo familia ahora, pero en Cristo. Pero qué precioso sería que como familia en Cristo, ¿verdad? Si alguno está pasando una aflicción como lo hacía la iglesia primitiva, ¿verdad? Dice que todos se unían y veían, ¿verdad? Que podían ayudarse unos con otros, ¿verdad? Convivían, amados santos de Dios. No como la iglesia de Corinto y como lo vemos hoy en día en muchas congregaciones. Cuando hacemos alguna convivencia en la iglesia, ¿verdad? Cada quien se sienta con los que se lleva mejor. Porque este me cae bien, porque este es doctor, porque este es abogado, etcétera, etcétera, porque este es mi familiar, porque este lo conozco desde la secundaria, ¿verdad? Y ya no quieren relacionarse, ya no quieren platicar los unos con otros. Pues dice que la iglesia verdadera estaba en comunión unos con los otros, también en el partimiento del pan.
Esto hace alusión también, por supuesto, a la cena del Señor, pero también hace alusión a que ellos comían juntos, de que se llevaban tan bien, en que la hermana Shelly le decía a la hermana Rebe, mire, te invito hoy a comer. Mira, puedo hoy a las 3 de la tarde, órale pues, ¿qué llevo? Pues tráete las tortillas, yo pongo el quesito de puerco y vamos a comer en la tarde. Hermana Victorina le dice a la hermana Esperanza, el sábado le invito un cafecito, hermana Esperanza, para hablar mal del pastor. No, no es cierto. Cuidado, No, al contrario. Para poder platicar, ¿verdad? Hay algunas cosas que no entendí. Pues mire, por supuesto. Y no solamente de la Biblia, para conocerse, para hacer amistad, para ver en qué cosas tengo en común con la hermana. Porque hay veces que llegamos a la casa del hermano y también pura Biblia. Y tenemos que convivir también, amados santos de Dios. Llegamos a una casa y queremos, ¿verdad?, convivir, tomar un cafecito. Y hermano, ¿sabe lo que significan los 3 jinetes del Apocalipsis? Y el hermano, ya va a empezar otra vez. Hermano, ya sabe, ¿verdad?, que la imagen de la gran ramera está tal cosa. Espérate tantito, hoy venimos a convivir. Ya perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Hoy tenemos que relacionarnos como a la familia de Dios. ¿Me siguen? Me dicen amén. Amén. Por eso está dividido aquí. Porque todo tiene un orden y un tiempo. ¿Me siguen? Número 1, la doctrina de los apóstoles, es lo más importante, pero también la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Las oraciones, la iglesia perseveraba en la oración. Tenemos un día al mes que nos reunimos como iglesia para orar. Como iglesia, porque personalmente tenemos que orar todos los días. Pero como iglesia nos reunimos una vez al mes para orar por las peticiones de la iglesia, por la iglesia en sí misma, por sus vidas, por sus familias, etcétera, etcétera. Eso lo hacemos el último viernes de cada mes por si quieren acompañarnos en algún momento, ¿verdad? Tenemos que perseverar también en las oraciones. Perfecto. Ese fue el punto número 3, la predicación. Vamos con el punto número 4, que va también dentro de... Y ya lo mencionamos, la comunión con los hermanos. Ahí lo vimos también, Hechos 2, 42 al 46. Ya leímos el 42, vamos del 43 al 46. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían, di conmigo, creído. Todos los que habían creído. Había personas dentro de la iglesia que no habían creído. En la iglesia va a haber de todo. Hay un dicho allá afuera, dice, en la villa del Señor hay de todo, ¿verdad? Y ciertamente así es. Aquí nos dice que había algunos que habían creído y otros que no habían creído. Había lobos vestidos de ovejitas. Por eso aquí aclara, para que cuando tal fulanito te salga, ¿verdad?, que según era cristiano y te robó, no te sientas mal y digas, ya me voy de la iglesia, ¿por qué se dice que era hermano y me robó? Espérate tantito. Había algunos que creían y otros que nada más le hacían al cuento, como dicen en mi pueblo, que nada más tenían la cara, nada más tenían una máscara, pero no habían creído, amados santos de Dios. Por lo tanto, no debemos de sentirnos mal cuando una persona dentro de la iglesia hace o dice algo que nos ofenda, porque sabemos que no era cristiana, amados santos de Dios. Dice que los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían solamente al pastor, como lo vemos en la iglesia hoy en día, como lo hacen las iglesias de la prosperidad hoy en día. De verdad, esta es la imagen que vemos los que nos ven por internet, pastores que llegan y dicen, cáele con las llaves de tu coche, cáele con las llaves de tu casa, porque la casa del Señor, porque el pastor, porque debo vestirme bien, porque debo andar con buenos zapatos, etcétera, etcétera. ¿Qué vimos hoy en día con un personaje muy conocido, Cash Luna? ¿Lo han escuchado alguna vez? Se le está haciendo vínculos con la reina del sur, o no sé, con esta narcotraficante famosa, ¿verdad? Que dice que tiene una mansión, Cash Luna, bien cerquita de la mansión de esta narcotraficante. ¿A qué grado, amados santos de Dios, podemos ver a un gran hombre de Dios allá adelante y no sabemos todo lo que esconde? Pero gracias a Dios que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y todos esos ladrones, porque no son otra cosa, aunque estén en el púlpito y se pongan corbata, son ladrones.
Son mercenarios, son rateros de corbata y de cuello blanco. No importa que estén en la iglesia católica, cristiana, lo que sea. Toda persona que esté pidiendo dinero solamente y se olviden del evangelio, son mercenarios de la fe. Y debemos abrir los ojos a estos personajes, amados santos de Dios. Pero aquí dice que la iglesia comprendió el verdadero evangelio y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, juntos, cada día ¿en dónde? En el templo. Esto ahora sí es el edificio. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nada de que fui con el hermano y hermano, es que a mí me gusta solamente el muslito. Híjole, a mí no me gusta huesear, hermano, pues ni modos. Si en esa iglesia hay huesitos, gloria a Dios, a huesearles se ha dicho. No saben cuántas veces me ha tocado, y lo digo hasta con verdad, con cierto pesar en mi corazón, de que hermanos, verdad, les invitamos lo que está en nuestras posibilidades. Sí, híjole, hermano, es que yo pura pechuguita, pura barbacoa, a las reuniones que tenemos, a los convivios, hermanos, ¿por qué no hacen, verdad, pechuguitas y un yogurcito y un coffee break, verdad? Amados hermanos, nosotros compartimos lo que Dios nos ha dado y debemos estar alegres con lo que Dios nos ha dado, y eso lo damos de corazón y con alegría. La gente debe de ser humilde, amados santos de Dios. Hoy pastores que van y dicen, sí, voy a predicar a tu iglesia, pero quiero que me pongas agua voz, ¿verdad? Porque no nada de Electropura y Bonafón, no sé, se me reseca mi gargantita, esa garganta santa que Dios me dio. Agua voz de la fina. Y tráigame, ¿verdad?, en una camioneta o si es posible limusina, ¿verdad? Como si fueran estrellas de rock. Como si fueran, ¿verdad?, las estrellas de la telenovela, etcétera, etcétera. Amados santos de Dios, nosotros como hijos de Dios debemos aprender a vivir en humildad. Hoy tuvimos frijolitos, hoy tuvimos quesito, ¿verdad? Mira, con toda humildad te lo ofrezco. Y el que recibe eso debe decir gracias a Dios, amados santos de Dios, porque esto es lo que Dios nos ha entregado. Humildad, sencillez ¿de qué? De corazón. Y con alegría comían juntos. Qué precioso es esto, amados santos de Dios. Estamos en el versículo 46. Y por último, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser. Hoy en día la gente dice, ¿verdad?, es que la gente no llega a la iglesia. ¿Por qué no llega a la iglesia? Fíjate si todo lo que estaba atrás se está viviendo en la iglesia. Porque por eso hay una línea del protocolo que debe de seguir la iglesia. Cuando la iglesia es humilde, cuando la iglesia es sencilla, cuando la iglesia está junta, cuando la iglesia está unánime, cuando la iglesia se empecina en predicar la palabra de Dios, cuando la iglesia comparte el pan, cuando la iglesia vive en comunión, Dios va a añadir a los que han de ser salvos. Una vez que vivamos todo esto, no va a ser por las campañas, no va a ser por los ministerios, no va a ser por las artes, no va a ser por la música, es porque estamos siguiendo el protocolo que la Biblia nos dice: predicar la verdad, vivir unánimes, compartir el pan, ser sencillos de corazón y buscar de todo corazón a nuestro Dios. Entonces Dios mismo va a añadir las vidas que han de ser salvas. Qué precioso, amados santos de Dios, la comunión. Y por último, en esta noche, el servicio. El servicio. Híjole, ya no me gusta esa palabra. ¿Cómo que tengo que servir? ¿Servir qué? Gálatas capítulo 6, acompáñenme ahí donde estaban en Hechos, es hacia adelante. De Hechos tenemos Romanos, después de Romanos tenemos Primera de Corintios, Segunda de Corintios y encontramos Gálatas. Gálatas capítulo 6 del 9 al 10. Gálatas 6 del 9 al 10. ¿Lo tienen? Me dicen amén. ¿Sí? Si no, vamos a tomar un tiempecito, no se preocupen, vamos despacio. Es Gálatas capítulo 6 del 9 al 10. Gálatas 6 del 9 al 10. Conforme lo vayan encontrando, me dicen amén para saber que ya lo tienen. Ok, la gran mayoría lo tenemos. Gálatas 6 del 9 al 10. Dice de esta manera. Empieza diciendo:
no nos cansemos. Pues, ¿de qué no debemos de cansarnos? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, escucha, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La iglesia debe de servir. No saben cuántos problemas nos hemos buscado, amados santos de Dios, o se han buscado. Yo no me meto en esos problemas de las iglesias, tratamos de ser muy concienzudos por cosas que la iglesia deja de hacer. La iglesia se adueña de muchas cosas, la iglesia hace propio muchas cosas. Tantos problemas de los vecinos nos ha pasado, hasta fuimos en algún momento afectados por ello, ¿verdad? Iglesias que se adueñan de una calle y que hacen un evento y que llenan la calle de coches, ¿verdad? Y la gente se molesta y dice, mira, oye, pues ¿qué pasó? Tiene que haber un área designada, etcétera, etcétera. Nosotros como liderazgo tenemos que hablar con la iglesia y decirle, miren, amados santos de Dios, tenemos que dar una imagen, ¿verdad? Ocupen todo el espacio de lo que es la iglesia, los espacios donde no haya zaguanes, pidamos permiso, ¿verdad? Porque la iglesia debe de servir y no servirse de la comunidad. ¿Sí me explico? Servir y no servirse. Tú, ya lo dije alguna vez, lo vuelvo a reiterar, cuando barres tu calle, ¿verdad? Y ves que el vecino tiene hojitas ahí que se le cayeron, barres tu pedazo. Si puedes, bárrele un pedacito al vecino, no se nos caen las manos, dicen allá en Michoacán, ¿verdad? Nosotros trabajamos como intendentes en una casa, limpiamos una casa y siempre que mi mamá, mi papá está barriendo la calle, ¿verdad? Barre al vecino, barre a la vecina. Ay, yo que le voy a estar barriendo, ¿verdad? Si no barre ella, ¿por qué yo le voy a barrer yo? No reflejamos el carácter de ¿quién? ¿Qué nos cuesta? No nos cuesta nada, hasta un beneficio para nosotros, porque barres tu pedazo y cuando menos te das cuenta, otra vez su basura se te vino otra vez a ti. Párale un cachito, ¿verdad? Y la gente ya no va a decir, oye, ¿ahora qué tiene don Isaí? Me barrió mi calle, mi pedazo nunca lo había hecho. Y cuando lo haces reiteradamente, vas a hacer un efecto dominó. Después, cuando tú no lo hagas, Él lo va a hacer por ti. ¿Por qué? Porque estás enseñando, amados santos de Dios, el carácter de Dios. No, te fuiste de vacaciones una semana, tus vecinos no te van a robar tus focos, los hijos de tus vecinos no van a llegar a pintorrajearte tu casa, al contrario, te la van a cuidar. ¿Por qué? Porque eres buen vecino, porque sirves a la sociedad. Pero sales, ¿verdad?, con tu Biblia bajo el brazo y dices, gloria a Dios, aleluya, yo me junto con estos pecadores. Me la pongo bajo el brazo y me voy a la iglesia y regreso de la iglesia, ¿verdad? Por eso allá afuera dicen, ahí va el santurrón. Ahí va el que se cree santito, mira, ni su calle puede barrer, ni su pedazo barre, ¿verdad? O sea, cosas tan insignificantes que pueden marcar la diferencia, amados santos de Dios, en lo que Dios representa a través de nosotros para la sociedad. Cuando comenzamos a ser personas que sirven a la sociedad, amados santos de Dios, que ayudan en muchas áreas, vamos a estar reflejando el amor de Dios. Pero no solamente a la sociedad, dice que mayormente ¿a quién? A los de la fe, a los que están aquí dentro. Mayormente tratemos de servir a los que están aquí dentro, ¿verdad? Alguno está pasando por alguna aflicción, alguno tiene un problema y yo puedo hacer algo por ellos, yo puedo ayudarles de alguna manera. Yo lo voy a hacer con todo gusto, amados santos de Dios, de verdad. Y si alguna vez necesitan de nuestro apoyo, si está en nuestras manos, lo vamos a hacer, amados santos de Dios. Cuando tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar para el gobierno de Tecama, como a más de 15 familias, mi hermana logró canalizar apoyos, ¿verdad?, para poder, se va a escuchar feo, pero enterrar a personas. Sin ningún solo costo, cubriendo el costo del ataúd, cubriendo el costo del transporte, cubriendo el costo del cementerio, etcétera, etcétera, todo para la gloria de Dios. Y por medio de qué es el apoyo, por medio de nadie, por medio de Dios, porque Dios lo puso en mi corazón para poder ayudarlo. Yo tengo la facilidad de poder hacerlo, vamos a hacerlo. Sé hacer diseño gráfico, mi hermana necesita diseño gráfico, vamos a ayudarle a hacer diseño gráfico. Mi hermana, ¿verdad?, es grande, es mayor, no tiene ingresos, necesita que su contacto, ¿verdad?, que ya está echando chispas y que el otro día le flameó sus cejas y no hay nadie que lo quiera hacer ni lo pueda hacer. Yo lo puedo hacer, voy a ir con mi hermana y no le voy a decir, hermana, son 500 pesos, no me voy a aprovechar de ella. Al contrario, le voy a decir, mire, hermana, si puedo yo le compro los contactos, si no puedo, mire, por lo menos ayúdeme con los contactos y yo le ayudo a poner su contacto de luz.
Eso es lo que el cristiano debe de hacer. Aunque muchas veces se aprovechan, pero yo no voy a ver si se aprovechan o no se aprovechan, yo lo voy a hacer de corazón. Porque no saben cuántas veces con nosotros se han aprovechado, dice el Chapulín, de nuestra nobleza. Hay veces que sí se aprovechan, pero ya Dios tiene su cuenta y su paga para con ellos. Yo lo hago de corazón por servir. Me siguen, me dicen amén. Amén. Eso es la verdadera iglesia, amados hermanos. La iglesia no nada más es hacer ruido y un edificio y un nombre. La iglesia tiene muchas responsabilidades. La iglesia tiene muchas cosas que debe de hacer. Tú y yo somos la iglesia. Reflejemos el rostro de Dios. Reflejemos el amor de Dios. Reflejemos la justicia de Dios, porque a eso hemos sido enviados y llamados. Cierra tus ojos en esta noche para terminar. La próxima semana hablaremos de la visión y la misión de la iglesia. Yo creo que les voy a traer unas hojitas con nuestra visión y nuestra misión, pero hoy en día vamos a concluir haciendo una breve oración. Señor Jesús, en esta hora te agradecemos tu palabra. Gracias, gracias Señor Jesús, porque tu palabra es como una espada que penetra, Señor Jesús, hasta lo más profundo del alma y parte los huesos, Señor, y las coyunturas. Pero cuando tu palabra hace todo esto, Señor, no es para dolor, es para bendición, Señor Jesús. Anhelamos que esta iglesia naciente en Casas Reales sea una iglesia fundada en la palabra de Dios, una iglesia sólida, una iglesia que se ame, una iglesia que adore, una iglesia unida, una iglesia que sirva, Señor Jesús. Ese es el deseo de nuestro corazón, a lo cual te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos ayude cada día más a comprender tu palabra, Señor. Te agradezco por los que se han dado cita en esta hora. Te agradezco quizás por los que no pudieron venir, Señor, pero tienen en su corazón el congregarse. Yo te pido, Señor, que sigas añadiendo los que han de ser salvos a este lugar, Señor Jesús. Tenemos, Señor, en nuestro corazón el servirte. Hoy, Señor, ponemos en tu corazón las peticiones, Señor Jesús. Yo creo que en su momento tú lo vas a dar, porque ves nuestros corazones, ves nuestros deseos, que son de servirte genuinamente, Señor Jesús. Bendecimos este hogar, Señor, bendecimos las vidas que serán citas, Señor Jesús. Te glorificamos y te exaltamos y te damos toda la gloria y la honra, porque tú la mereces, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si puedes darle un fuerte aplauso a Jesús. Gloria